Un saludo cordial a todas las personas que están mirando este video. Mi nombre es Patricia Gutiérrez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la tuberculosis. Toda la presentación está basada en el Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, que es una publicación del Ministerio de Salud número 449. Vamos a comenzar definiendo lo que es tuberculosis. Se denomina tuberculosis a una enfermedad infectocontagiosa de evolución crónica, prevenible y curable. Es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a grupos vulnerables de la sociedad. También es conocida como bacilo de Koch, denominada así por Robert Koch, quien fue el que descubrió la bacteria. Tenemos una foto de la bacteria. Vamos a definir lo que es infección tuberculosa y lo que es enfermedad tuberculosa. Denominamos infección tuberculosa cuando el bacilo entra en contacto por primera vez con una persona sana. A esto se denomina primoinfección. Denominamos enfermedad tuberculosa cuando una persona debilita su sistema inmunológico por cualquier razón o causa que padezca. En ese momento la persona no controla bien la infección y se multiplica activamente, ¿no? Vamos a diferenciar en esta parte la infección y la enfermedad. Algunos investigadores mencionan a la tuberculosis como que toda la población está infectada, pero solamente aquellas personas que por alguna razón llegan a disminuir su sistema inmunológico, llegan a desarrollar la enfermedad y enfermar por tuberculosis. La forma de transmisión más frecuente en la tuberculosis es de una persona enferma que tiene un diagnóstico de tuberculosis a una persona sana. La vía de transmisión más frecuente es la aérea. Hay algunos factores que favorecen la transmisión. Uno de ellos es la concentración de bacilos. La concentración de bacilos no es la misma en una persona infectada y en una persona enferma con tuberculosis. Las personas enfermas con tuberculosis tienen una alta concentración de bacilos. La poca ventilación e iluminación de la vivienda también es un factor. El bacilo es fotosensible, entonces si llegamos a iluminar bien la vivienda, el bacilo va a lograr morir dentro de ella. Y también es bueno ventilar la vivienda. Esto ayuda a que la bacteria no se disemine fácilmente. La cercanía y permanencia en contacto con la persona enferma. Si hay una persona enferma, ya sea en la casa o en el trabajo, se deben tomar medidas de bioseguridad mientras inicia su tratamiento. Vamos a hablar de los tipos de tuberculosis. Principalmente vamos a definir dos tipos: la tuberculosis pulmonar, que es la que afecta a los pulmones, y la tuberculosis que afecta a todo el cuerpo humano, que es la extrapulmonar. Los síntomas generales de la tuberculosis, ya sea pulmonar o extrapulmonar, son principalmente la anorexia, la astenia, la adinamia, la pérdida de peso, el malestar en general que puede tener la persona, la diaforesis principalmente, ¿no? Entonces, estos son síntomas en general de cualquiera de las dos tuberculosis que ya hemos visto. Los síntomas específicos de la tuberculosis pulmonar son principalmente la tos con expectoración por más de 15 días, la expectoración hemoptoica, la hemoptisis y la disnea. Entonces, esto es más específico. La persona que más adelante vamos a ver y vamos a definir lo que es un sintomático respiratorio. Diagnóstico laboratorial. Dentro del diagnóstico tenemos varias pruebas. La principal y la que nosotros realizamos como personal de salud y hacemos la recolección de la muestra es la baciloscopía, que también le decimos BK. El cultivo y el GeneXpert, ¿no? Ahora vamos a desglosar cada una de estas. La baciloscopía, ¿no?, es una recolección de expectoración, ¿no?, que se realiza en dos tomas en las personas, como vemos en las imágenes, ¿no? Existen muchas técnicas de recolección de baciloscopía. Lo que se quiere recolectar en esta prueba es muestra extraída de los pulmones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esta muestra porque muchas veces cuando hacemos la recolección de la muestra
hacemos muestras salivar y esto no es conveniente porque el laboratorio lo va a rechazar. Entonces, por eso hay que utilizar técnicas, como vemos en las imágenes, para que el paciente logre sacar la expectoración desde adentro, desde los pulmones. La primera muestra la vamos a realizar cuando tenemos el primer contacto con el sintomático respiratorio. Ahora vamos a definir lo que es un sintomático respiratorio, ¿no? Se denomina esto a toda persona que tose por más de 15 días con expectoración y puede tener alguno de los síntomas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, la primera muestra de baciloscopía la voy a tomar cuando tengo el primer contacto o cuando he detectado una persona que voy a denominar sintomático respiratorio. La segunda muestra se realiza cuando el paciente al día siguiente va a, en ayunas, recolectar la expectoración y la va a llevar al centro de salud. Ahora, según la normativa nacional, tenemos que hacer 2 recolecciones de muestras de esputo, también se denomina así. Es muy importante la identificación de la muestra. Más o menos, los vasitos son como los que vemos en la imagen y tenemos que rotularlos de esa manera, ¿no? Además, anteriormente, cuando habíamos hablado de lo que son muestras, se veía cómo, y en el libro que les he proporcionado, también está cómo debemos identificar las muestras, ¿no? Debe tener un nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha de envío. Además que la muestra debe ser transportada de manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo llevar la muestra exponiéndola al sol, por ejemplo, ya que hemos visto que el bacilo es fotosensible. Entonces tiene que ir mínimamente en una cubierta o en 2 para poder enviarla y que sea representativa, y también esto va a ayudar a que el laboratorio no rechace la muestra. Cuando nosotros enviamos una muestra que no está identificada y además que tal vez no es representativa, que es muestra salivar, el laboratorio lo va a rechazar. Tenemos también al cultivo. El cultivo es un método, ¿no?, de mayor sensibilidad para el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Se realiza en casos especiales, ¿no? Por ejemplo, en menores de 5 años, pero se hace a través de un aspirado gástrico, ¿no? También se realiza el cultivo para dar egreso a tratamiento sensible al 4.º mes de tratamiento y si se prolonga la fase intensiva del tratamiento al 5.º mes. Todo esto lo vamos a detallar en el siguiente video. También se puede realizar en tuberculosis presuntiva, ¿no?, extrapulmonar. La tuberculosis extrapulmonar es mucho más difícil de detectar, puesto que en la tuberculosis pulmonar el paciente presenta la tos, que es un síntoma muy específico de la tuberculosis. En cambio, en la extrapulmonar no hay tanta sintomatología, entonces es muchísimo más difícil de diagnosticar. El cultivo también se puede realizar a personas con tuberculosis resistentes. Vamos a ver en el tratamiento que hay otros tipos de tuberculosis también, o hay otra clasificación, pero es en base a la resistencia que el paciente tiene al tratamiento. También se realiza un cultivo al paciente en el 3.º mes cuando da positivo a la bacteriología. Valga rescatar en esta diapositiva que a los niños menores de 5 años la muestra por aspirado gástrico se realiza a través de un especialista. Esto no lo vamos a realizar nosotros. Vamos a ver ahora el GeneXpert. El GeneXpert es una reacción en cadena de la polimerasa en un tiempo real, completamente automatizada, en un cartucho que puede detectar al Mycobacterium tuberculosis y su resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas. El GeneXpert es una prueba muy rápida que se puede realizar a los pacientes, pero también tiene indicaciones específicas. Se realiza en casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados. Se realiza también en caídas o fracasos, ¿no?, pérdida en el seguimiento. Esta es una denominación que se realiza en la clasificación por tratamiento. A becas o a baciloscopías negativas con sintomatologías. Esto es importante porque nosotros siempre estamos en la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Muchas veces suele pasar que encontramos en la población o en la comunidad un paciente que tiene toda la sintomatología de tuberculosis, es decir, tiene tos por más de 15 días, sudoración nocturna, en algunos casos fiebre, etcétera, decaimiento, bajado de peso, ¿no? Entonces,
pero le hacemos una recolección de baciloscopía y nos da negativo, pero tiene toda la sintomatología. Entonces, en esos casos excepcionales se puede solicitar una prueba de GeneXpert para confirmar el diagnóstico, ¿no? Contactos con tuberculosis multidrogos resistentes o resistentes, ¿no? Actualmente tenemos mucha resistencia a los antibióticos en los pacientes con tuberculosis. Entonces, en estos pacientes que han tenido contactos con pacientes multidrogos resistentes, también se puede realizar en niños. Pero, nuevamente reitero, en los niños lo realiza un especialista. Las indicaciones y la prueba las realiza un especialista. Tuberculosis presuntiva, ¿en quiénes? En pacientes privados de libertad, puesto que el espacio y el hacinamiento muchas veces en la que ellos viven puede ser un diagnóstico presuntivo para realizar un GeneXpert. En pacientes con VIH-Sida también se puede realizar. En personal de salud. El GeneXpert, o para realizar la prueba de GeneXpert, hacemos la recolección igual de la expectoración, ¿sí? En vasitos de recolección, ¿no? O la baciloscopía. También se puede realizar de extracción de líquido cefalorraquídeo en caso de tuberculosis extrapulmonar o también en el caso de las biopsias, ¿no? Como vemos en la imagen, es una máquina pequeña, ¿sí? Donde se realiza en la mano, que se puede ver cómo el laboratorista ingresa la maquinita, ¿no? La prueba de laboratorio, la expectoración, ¿sí? Y está conectada, la máquina está conectada directamente con el computador y esto da los resultados automáticamente y da la resistencia a algunos antibióticos como es la rifampicina, ¿no? Vamos a realizar la definición de caso ahora. Esto nos sirve netamente para lo que es la vigilancia epidemiológica. El caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado, ¿no? Es todo paciente que tiene una muestra biológica positiva por baciloscopía, cultivo GeneXpert, que debe ser notificado independientemente si ha iniciado o no tratamiento. Todos los casos de tuberculosis tienen que ser notificados y se tiene que hacer seguimiento a los contactos de las personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis. Caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado. Es todo paciente que ha sido diagnosticado con tuberculosis por un medio, quien decidió dar al paciente un ciclo completo de tratamiento. Esta definición incluye casos diagnosticados sobre la base de anomalías a los rayos X, histología sugestiva y casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio. La tuberculosis pulmonar es cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que implica el parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. La tuberculosis miliar se clasifica como tuberculosis pulmonar porque hay lesiones en los pulmones. Ahora vamos a ver la definición de caso de la tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Se denomina a cualquier paciente o cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra otros órganos que no sean pulmones. Por ejemplo, la pleura, los ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, articulaciones, piel, huesos y meninges, ¿no? Vamos a ver la clasificación ahora en base a tratamiento previo, ¿sí? Se denomina tuberculosis de un paciente nuevo cuando este paciente nunca ha sido tratado por tuberculosis, nunca ha recibido ningún fármaco antituberculoso por menos de un mes. También tenemos a los pacientes que han sido previamente tratados. Esta definición es muy importante porque nos va a servir para iniciar el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, tenemos que dividirlos en dos. Los pacientes nuevos que nunca han tomado fármacos antituberculosos o que han tomado fármacos antituberculosos, pero por menos de un mes. Y los pacientes previamente tratados, vamos a comenzar con los pacientes con recaída, ¿no? Son pacientes que han sido previamente tratados por tuberculosis,
declarados curados o tratamiento completo al final de su último ciclo de tratamiento y ahora son diagnosticados nuevamente con tuberculosis, ¿no? Pacientes con pérdida en el seguimiento, ¿no? Son pacientes que fueron tratados previamente por tuberculosis y declarados pérdida al seguimiento de su tratamiento más reciente antes del abandono. Otros pacientes previamente tratados, ¿no? Son aquellos cuyo resultado después del tratamiento más reciente es desconocido o indocumentado, antes de transferencias desconocidas. Estas definiciones se encuentran en los documentos que se les ha proporcionado más detalladamente para que los puedan leer. Tenemos la clasificación basada en el VIH o en la condición del VIH. Dentro de la tuberculosis y lo que es el VIH hay una coinfección, que es cuando el paciente padece tuberculosis y se descubre en el camino que había tenido VIH, porque todo paciente que tiene tuberculosis, por protocolo se realiza la prueba rápida de VIH. Y a todo paciente que tiene VIH, muchas veces, también por protocolo, dependiendo su sintomatología, se realiza una baciloscopía para ver la carga del bacilo en esta persona. Entonces, paciente con tuberculosis y VIH es cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis y que tiene un resultado confirmado de VIH al momento del diagnóstico de tuberculosis o posterior al mismo. Un paciente con tuberculosis y sin VIH es cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis y que tiene un resultado negativo en la prueba del VIH realizada al momento del diagnóstico de la tuberculosis. Paciente con tuberculosis y estado de VIH desconocido. Es cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que no tiene ningún resultado de la prueba de VIH y no hay otra evidencia documentada de inscripción y atención para VIH. Estas definiciones nos sirven, como les decía anteriormente, con fines netamente de vigilancia epidemiológica, puesto que la coinfección tuberculosis-VIH es muy importante para un análisis epidemiológico en Bolivia. Vamos a entrar a las medidas de prevención, ¿no? La principal medida de prevención es cortar la cadena epidemiológica. Esto se puede hacer realizando buenas medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Evitando la diseminación también del bacilo, ¿no? En personas que son diagnosticadas con tuberculosis deben portar barbijo, ¿no? Hasta que no den una baciloscopía negativa. La vacunación es importante, pero también hay que aclarar que la vacunación solamente previene contra formas graves de tuberculosis, ¿no? La vacuna BCG previene contra dos formas, la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia. La quimioprofilaxis también es importante en pacientes con VIH. Un ejemplo es a los pacientes con VIH, dependiendo la valoración de los especialistas, cada 2 años muchas veces se les hace quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis se les da algunos fármacos antituberculosos para prevenir la enfermedad. Control de los contactos, ¿no? Y dentro de esto entra la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Cuando nosotros encontramos un caso positivo de tuberculosis, se debe hacer una búsqueda de los contactos para descartar en estos contactos tuberculosis. Las medidas de protección. Es importante el uso del barbijo en pacientes que están iniciando tratamiento contra la tuberculosis. Una vivienda saludable, bien ventilada, en lo posible que tenga iluminación. Una alimentación saludable también contribuye a fortalecer el sistema inmunológico y a no tener más probabilidad de contraer esta enfermedad. El tratamiento lo vamos a ver en un video, en una segunda parte de este video, puesto que era bastante contenido solo para un video y lo voy a detallar en otro video. Lo pueden buscar en el canal de YouTube de mi persona, que está como Patricia1205 Gutiérrez Cáceres. Pueden ingresar y ahí van a encontrar todos los videos de vigilancia epidemiológica que he subido al canal, ¿no? Entonces, lo pueden buscar como tratamiento tuberculosis Patricia1205. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido y espero también que puedan ver el video de
tratamiento para la tuberculosis. Muchísimas gracias por su atención.